Todos nos acordamos del Grupo B, cuando los Audi 4 y todos los Grupo B de tracción total arrasaron en el Mundial de Rallys. ¿Seguro que arrasaron Audi y los tracción total? Pues no, porque en 1983 ganó por última vez en la historia del Mundial de Rallys un coche con un solo eje motriz, el precioso y espectacular Lancia 037. Y en esa batalla entre Alemania e Italia ganaron los italianos. Y la noticia es, podremos ver esta gesta en una película. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Qué gran noticia para el mundo del automovilismo, porque parece que las películas de coches y de carreras de coches se ponen de moda. Después de la película de Le Mans 66 contra lo imposible y la otra que me gusta más, de Rush, ahora vamos a poder ver una sobre el Grupo B. Y os digo una cosa, ya se me hace la boca agua, porque esta es una historia que merece la pena contarse, porque la temporada del Mundial de Rallys 1983 fue única y muy especial. Pero ya sabéis cuál es la norma de la casa: comenzar las historias por el principio. El Mundial de Rallys para marcas. A diferencia de lo que ocurre en la Fórmula 1 o en MotoGP, donde el título que de verdad importa es el del piloto campeón del mundo, en rallies no pasa lo mismo. En rallies, el campeón del mundo de marcas es, yo diría que incluso más importante que el de pilotos. ¿Por qué? Muy sencillo, porque los rallies no se corren con prototipos. Con el Grupo B sí fue así, pero la mayor parte de su historia no. Se corre con coches derivados de serie. Por lo tanto, para una marca, ganar el Mundial de Rallys para marcas significa demostrar que sus coches son muy buenos. Y es que nadie puede ganar un Mundial de Rallys para marcas si no tienes un coche fiable, rápido, seguro, robusto. Os voy a poner un ejemplo que yo creo que os va a sorprender porque a lo mejor nunca lo habéis reflexionado. Un coche que tiene muy buena fama, una marca que tiene muy buena fama en competición, pero en concreto en rallies, y que ha ganado muchos rallies del europeo, de rallies de diferentes nacionalidades, es el Porsche 911, que jamás ha ganado un mundial de marcas. Ni Porsche, ni por supuesto el 911. Y además, en esa época, la mayoría de los pilotos, muchos pilotos de rallies, eran auténticos especialistas en algún tipo de firme o en algún tipo de rally. Fijaos en una cosa. Cuando comienza el Grupo B, estamos hablando del año 1982, solamente había 2 rallies en el calendario del Mundial de Rallys que fueran íntegramente en asfalto, que era el Tour de Corse y el Monte Carlo. Bueno, el Monte Carlo era de asfalto siempre y cuando no nevase. Luego había uno que era sobre hielo o nieve seguro, que era el de Suecia, por su situación y por su fecha siempre había nieve o hielo. Y luego la mayoría eran de tierra, aunque había 3 excepciones. 3 rallies que mezclaban etapas de asfalto y etapas de tierra, que eran el Rally de Portugal, el Rally de San Remo y el Rally RAC de Gran Bretaña. Como te decía, la mayor parte de los pilotos eran especialistas, lo cual no quiere decir que hubiese ya pilotos buenos en todos los firmes y en todos los rallies. Yo citaría 2. Walter Röhrl, que fue el campeón ese año, en 1982, y Michèle Mouton, que fue subcampeona y que realmente pues, pudo ser campeona. Ya lo contaremos. Pero bueno, en cualquier caso, fijaos cómo el tema de los pilotos especializados en cada tipo de rally era tan habitual, se prolongó, era en los 80, pero se prolongó muchos años más. Os voy a dar un dato. En el año 1990, Carlos Sainz gana el Rally 1000 Lagos de Finlandia y se convierte en el primer piloto no finlandés en ganar ese rally. La llegada de Audi y el Grupo B. El año 1982 es el primer año bajo las reglas de Grupo B, pero bueno, las marcas no habían tenido tiempo de hacer coches diseñados desde cero para Grupo B y lo que hacen es utilizar pues, los antiguos coches del llamado Grupo 4, que eran coches de calle preparados, pues un poco más preparados todavía. Era el caso de Opel, Nissan, Mitsubishi, Toyota y la propia Audi. Solo una marca, a toda prisa y un poco aprovechando retales, diseña un auténtico coche de Grupo B partiendo, digamos, de cero. Y esa es Lancia. Lancia que diseña su 037 que, bueno, pues se le llama el Super Stratos. Fuera de cámara me dice Rodrigo que por qué el Super Stratos. Bueno, no tiene nada que ver un coche con otro. De hecho, uno es un 2 litros de 4 cilindros, el Stratos 1.6.
Como concepto, el Lancia 037 era un concepto, motor central y propulsión trasera, similar al Stratos, pero mejor en todo. El Audi 4, bueno, pues también era un modelo derivado de un Grupo 4, de un coche de producción. Bueno, de hecho heredaba el motor emboladizo que hacía el coche muy cabezón, pero tenía tracción total y turbo, es decir, era un coche ya de una generación posterior. Algunos pensaréis que me he confundido y que el Lancia 037 llevaba turbo. Pues no llevaba turbo, pero estaba sobrealimentado. El Audi 4 sí llevaba turbo, pero el Lancia 037 llevaba un compresor volumétrico. En síntesis, os voy a explicar la diferencia. En ambos casos hay una turbina o hay algo que comprime aire que se mete a presión en el motor. La diferencia es que en el turbo, la turbina se mueve con otra turbina que comparte eje que la mueven los gases de escape, es decir, energía que regalaríamos a la atmósfera en forma de gases de escape a alta temperatura y a gran velocidad, lo reaprovechamos para sobrealimentar el motor. Con un compresor, el compresor se mueve mediante una cadena, unos engranajes o una correa, es decir, a más revoluciones del motor, más se comprime el aire. Esto tiene una ventaja, no existe el tiempo de respuesta porque está mecánicamente unido el compresor y el motor. La desventaja es que el compresor absorbe potencia. Es verdad que consigue más potencia de la que absorbe, pero absorbe potencia. Pero como os digo, el Lancia 037 tenía un compresor, hacía que a lo mejor no fuera tan potente, pero no tenía tiempo de respuesta. En 1982, Audi gana el Mundial para marcas, pero no el de pilotos, que lo gana Walter Röhrl, que era un piloto todoterreno que sí que iba bien en todo tipo de rallies. Y bueno, lo gana con Opel, por cierto, y por esto que os digo, pero también un poco aliado con la mala suerte de su rival, que era Michel Mouton. Michel Mouton prácticamente hasta final del Mundial le presentó batalla, eso pone en mérito la calidad de Michel Mouton, y estuvo disputando el Mundial a Walter Röhrl, pero tuvo la mala suerte de que en el rally Costa de Marfil, cuando iba peleando con Röhrl, pues le anunciaron el fallecimiento de su padre y le afectó mucho, y probablemente esto le impidió disputar ese Mundial hasta el final. La temporada 83, Alemania versus Italia. En 1983, Lancia quería ganar el Mundial de Rallys para marcas, y Audi también. Era prácticamente una cuestión de estado. Pero frente a la armada Audi y a su ya novedoso 4 Sport S1, pues realmente os podría decir que Lancia jugaba el papel de David frente a Goliat. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenía un presupuesto mucho más reducido, porque su piloto número 1, Walter Röhrl, era muy bueno, pero estaba un poco de vuelta de todo y ya había anunciado que no iba a hacer todo un mundial completo. Y además, por su jefe de equipo, Cesare Fiorio, que era una persona que no todo el mundo confiaba en él. Fiorio se podía decir que realmente era un playboy, un tío siempre muy bronceado, bien vestido, guapete, que dedicaba su tiempo libre, entre otras cosas, a competir y a jugarse la vida en lanchas motoras, que era algo en esa época, que estaba muy de moda entre aristócratas y los bon vivant. Era un verdadero personaje, muy italiano. Hay quien dice que un punto tramposo, pero yo no soy de esa opinión. Yo pienso que desde luego era un tío listillo, espabilado y sobre todo un grandísimo y muy buen organizador. En mi opinión, mucho mejor organizador que su rival Roland Gumpert, que era el jefe del equipo Audi, un ingeniero alemán hasta la médula, con un punto de piloto frustrado y desde luego algo cuadriculado, pero con un equipo muy fuerte. Lo cierto es que todo estaba a favor de Audi, que tenía su moderno coche de tracción total y que además tenía ventaja en un campeonato que repetía más o menos el esquema del 82. Es decir, no me voy a repetir porque dice Rodrigo que me repito en este párrafo, solo 2 rallies puramente de asfalto más los mixtos de tierra y asfalto. Eran 12 rallies, como insisto, solo 2 puramente de asfalto, que eran los que de alguna manera beneficiaban a los Lancia 037. Realmente Röhrl, aunque no corrió todos los rallies, fue protagonista con unas actuaciones muy brillantes. Y otro piloto del que no me quiero olvidar, que tuvo una actuación destacada en este mundial y en otros, que es Markku Alén, que es un piloto finlandés, pero
Pues un tío además que siendo finlandés se llevaba muy bien con los latinos, porque tenía un carácter muy latino. Y de hecho, pues cuando no estaba corriendo rallies y ganando rallies, pues estaba posando muy ligero de ropa para revistas de moda femeninas. Al final hay quien dice que este mundial acabó en tablas, porque Audi ganó el mundial de pilotos con un pilotazo como era Hannu Mikkola, y Lancia ganó el mundial de rallies para marcas. Pero bueno, yo personalmente creo que quien ganó fue Lancia, porque además os recuerdo algo muy importante. Es el último mundial que ha ganado un coche de solo 2 ruedas motrices frente verdaderamente a una escuadra de coches de última generación, todos con tracción 4x4. Luego ya llegaron una cohorte de grupos B que eran verdaderos prototipos, encabezados por el que tuvo más éxito de todos, el Peugeot 205 Turbo 16, pero no me quiero olvidar, bueno, hay muchos, pero el Ford RS200, que era un coche muy moderno, el Mini Metro, bueno, el propio Lancia Delta S4, que era un prototipo espectacular, que este, por cierto, lleva turbo y compresor volumétrico. Bueno, yo creo que Audi, habiendo innovado tanto, no consiguió todos los títulos que hubiese merecido, probablemente porque Audi no hizo ningún prototipo de Grupo B. Siempre fueron coches más o menos avanzados o derivados o modificados, pero derivados del Audi 4 original. El prototipo iba a llegar con el nuevo Grupo S, que como todos sabéis, nunca llegó. La película. Y en breve vamos a tener una película que nos va a contar toda esta historia. Y además, tanto el que hace, el responsable de la dirección como de parte del guión, es un verdadero aficionado a los coches, Stefano Mordini. Este italiano ya está trabajando en el montaje de la película que se va a llamar To Win. Bueno, yo honestamente creo que el título sí que se lo podían currar un poquito más. Stefano, como buen italiano, por supuesto destacará cómo Lancia pudo parar esa avalancha de ingeniería y del equipo alemán con sus coches, pero también con algunas argucias y algunas estrategias. Bueno, típicamente italiano. El reparto es muy bueno y lo encabeza, entre otros, Daniel Brühl, que ya hizo, por cierto, y acabo de ver muy bien, de Niki Lauda, y será Roland Gamper. Luego, Volker Brandt será Walter Roll, Gianmaria Martini será Hannu Mikkola y, en principio, Ricardo Scamarcio será Cesare Fiorio, un personaje clave en la historia. Bueno, y luego tenemos a Katie Clarkson Hill, que será nada menos que Michèle Mouton, y a Rebecca Bassi, que se pondrá esas gafas tan peculiares que llevaba la copiloto de Michèle Mouton, que era Fabrizia Pons. Por el momento hay pocos datos y poca información sobre la película, salvo que se está rodando pues, en Italia y en Grecia, imagino que para reproducir pues, los rallies de San Remo y de Acrópolis. Aunque me está diciendo Rodrigo que ha encontrado imágenes de los rodajes, no le voy a preguntar ni dónde, porque eso yo creo que ha sido en el mercado negro. Pero bueno, da igual. También se ha hecho parte del rodaje en la pista de Baloco, que era la antigua pista de pruebas de Alfa Romeo, que ahora pertenece al grupo, y también creo que ahí se han rodado imágenes sobre asfalto. Ford, contra lo imposible, trasladaron a la gran pantalla la emoción de Le Mans 66. Luego Rush, ese mítico duelo, prácticamente 10 años después, entre Hunt y Lauda. Pero yo, personalmente, creo que esta historia de Lancia versus Audi en el 83, creo que cinematográficamente es todavía más potente. Y os preguntaréis, ¿por qué? Porque volveremos a ver en acción a los Grupo B. Solo por eso valdrá la pena ir a ver esta película. Y por supuesto, seguiremos informando. Llegamos al coche del día, donde tengo que confesar que he cometido un error, porque iba a traeros un coche de slot, un 037, se me ha olvidado. Es que no estoy muy fino, estoy un poco pachucho. Pero bueno, voy a hacer trampas porque voy a elegir como coche del día el Lancia 037, que de algún modo es el protagonista de esta historia, que el que consiguió ser el último coche en ganar un mundial con solo 2 ruedas motrices y que tuvo varias versiones de slot, que creo que Rodrigo, que siempre me cubre las espaldas, pues ha encontrado imágenes de ese coche, que lo he además reproducido por varias marcas. A mí el coche
me parece un coche muy bonito y sobre todo muy especial. Y además, bueno, pues corrí varios rallies con él, por supuesto, rallies de Rally Slot. Mario me pregunta por qué en la actualidad casi no hay rallies mixtos de tierra y asfalto. Bueno, porque los coches son ahora tan especializados que es que el coche de tierra, el coche de asfalto es prácticamente otro coche. Antes no. Es cierto que las marcas tenían que ver, según su coche, según su piloto y según las distancias que se recorrían en otro medio, hacer un coche más de asfalto o más de tierra, pero les hacían pocos cambios y eran aptos para las dos superficies. A mí eran rallies, por ejemplo, el San Remo, que me gustaban especialmente. Ramón me dice que tanto hablar de los Grupo B y que los coches de ahora son casi Grupo B. Como diría un amigo mío, Ramón, no te hagas líos. Es verdad que los actuales coches de rally híbridos, como no, pues alcanzan casi los 500 caballos. Los Grupo B alcanzaban más. Pero, ¿por qué no se parecen a los Grupo B? Bueno, por muchas razones. El reglamento deja muy poca... Me había puesto aquí el guión, pero me voy a pasar el guión por un sitio que no se puede decir. A ver, te lo voy a explicar muy fácil. El Grupo B dejaba una enorme libertad de acción a los ingenieros, que podían hacer coches muy diferentes, como si ves los coches que había de Grupo B, eran muy diferentes. La situación del motor, el tipo de tracción, la carrocería, eran coches mucho más ligeros y podías utilizar la tecnología que quisieras, atmosférico, de 4 cilindros, de 6 cilindros. Eran coches todos muy distintos y había mucha libertad de diseño. En el actual reglamento es cierto que los coches ahora, bueno, tienen que llevar un caparazón, una carrocería que se parezca, tiene que ser la de un coche más o menos de serie, bueno, más o menos no, un coche de serie, pero el chasis es tubular, el coche es más sofisticado, pero son coches más pesados y el reglamento es muy estricto. Yo te diría que hay una enorme distancia entre los Grupo B y los actuales coches de rally. En este vídeo hemos hablado mucho de Audi, y Audi va a volver a la Fórmula 1. Y digo volver, porque Audi ya estuvo en los grandes premios. Esto lo contamos en un reportaje que ha hecho Luis Alberto Izquierdo, que podéis encontrar en nuestra web Garaje Hermético, que va como un tiro, y que se titula Audi, Autounión y la Fórmula 1. Por cierto, también te recuerdo que si te gustan las motos, no dejes de visitar nuestro canal de YouTube de motos, Moto1 Pro. Ahora estamos muy sensibilizados por la seguridad de nuestro acompañante, tanto que queremos que se deje de utilizar la palabra paquete. Hay un vídeo que se llama Conducción acompañado, empatía, que te aconsejo que veas. Y por último, tenemos una novedad. Hemos hecho en Garaje Hermético el primer vídeo cara a cara. Me enfrento a Luis Alberto Izquierdo, cara a cara. Bueno, ya veréis a ver quién gana, pero para verlo os tendréis que hacer miembros del canal. Son 0,99 euros al mes, lo más barato que puede ser. Bueno, si lo veis ya me diréis qué opináis. Y en cualquier caso, muchas gracias por ser seguidores nuestros, por estar ahí. Y ya sabéis que os espero ver de nuevo en nuestro Garaje Hermético. Hasta pronto.